El antropólogo completo. De Richard Austin Freeman. Thorndyke no era un lector de periódicos. Consideraba con extremada desaprobación todas las formas desilvanadas y diversas de literatura, que al presentarse como una serie desordenada de elementos de información no relacionados entre sí, tendía, según él, a destruir el hábito del esfuerzo mental consecutivo. Lo más importante, me dijo una vez, por lo general, es seguir una línea de pensamiento definida, y seguirla hasta el final, en lugar de ir revoloteando indolentemente de un tema incompleto a otro, como lo hace el lector de periódicos. Aún así, no hay daño en un periódico, siempre y cuando no lo leas. En consecuencia, utilizó como ejemplo un periódico matutino, y su método de tratarlo fue característico en él. El periódico fue colocado sobre la mesa, después del desayuno, junto con un lápiz azul y un par de tijeras de oficina. Una mirada preliminar a través de las hojas le permitió marcar con el lápiz aquellos párrafos que debían leerse, y después estos fueron recortados y examinados en el momento, tras lo cual eran tirados o puestos a un lado para ser pegados en un libro indexado. Todo el procedimiento le ocupó, más o menos, un cuarto de hora. En la mañana de la que hablo ahora, él estaba ocupado. El lápiz había hecho su trabajo, y el chasquido de las tijeras anunciaba la etapa final. Luego, se detuvo con un trozo recién cortado entre sus dedos, y después de mirarlo por un momento, me lo entregó. «Otro robo de arte», comentó. «Misteriosos asuntos estos, en cuanto a motivos, quiero decir. No puedes apropiarte de una pintura o una talla de marfil y sacarlas después al mercado tal cual es. Las mismas cualidades que les dan su valor los hacen totalmente innegociables. Sin embargo, supongo, dije yo, el coleccionista realmente empedernido, el chiflado por la cerámica o por los grabados, por ejemplo, comprará estos productos de contrabando, aunque no se atreva a mostrarlos. Probablemente. Sin duda, la cupidita Savendi, el mero deseo de poseer, es la principal fuerza impulsora más que cualquier otro propósito inteligente. La discusión fue interrumpida en ese momento por un golpe en la puerta, y un momento después, mi colega dejó pasar a dos caballeros. A uno de ellos lo reconocí como un tal señor Marchmont, un abogado, para el que habíamos actuado ocasionalmente. El otro era un extraño, un típico hebreo de tipo rubio, bien parecido, vestido con corrección, llevando una sombrerera y obviamente en un estado de agitación extrema. «Buenos días a ustedes, caballeros», dijo el señor Marchmont, saludando cordialmente. «He traído a un cliente mío para que lo conozcan, y cuando les diga que su nombre es Solomon Lowe, no será necesario que les diga cuál es nuestro negocio». «Por extraño que les parezca», respondió Thorndyke, «estábamos, en el momento mismo en que tocabas en la puerta, discutiendo los aspectos de su caso». «Es un asunto horrible», estalló el señor Lowe. «Estoy deshecho. Estoy arruinado. Estoy desesperado». Golpeó la sombrerera contra la mesa, se arrojó en una silla y hundió el rostro entre las manos. «Vamos, vamos», protestó Marchmont, «debemos ser valientes, debemos tranquilizarnos. Cuéntele al doctor Thorndyke su historia y escuchemos lo que piensa de ella». Se reclinó en su silla y miró a su cliente con ese aire de fortaleza paciente que nos inunda a todos con tanta facilidad cuando contemplamos las desgracias de otras personas. «Debe ayudarnos, señor», exclamó Lowe, comenzando de nuevo. «Debe hacerlo o me volveré loco. Pero le contaré lo que ha sucedido y luego debe actuar de inmediato. No escatime esfuerzos y no se preocupe de los gastos. El dinero no es un problema, al menos de manera razonable», agregó, con innata precaución. Se sentó una vez más y en un inglés perfecto, aunque con un ligero acento alemán, siguió diciendo: «Mi hermano Isaac Lowe es probablemente conocido por usted». «Efectivamente», asintió Thorndyke. «Es un gran coleccionista», continuó Solomon, «y hasta cierto punto un comerciante, es decir, hace de su pasatiempo una actividad rentable». «¿Y qué colecciona?» «De todo», respondió nuestro visitante, separando las manos con un gesto comprensivo. «Todo lo que es precioso y hermoso. Cuadros, marfiles, joyas, relojes, objetos de arte y cualquier cosa que tenga valor. Es un judío, y tiene esa pasión por las cosas ricas y costosas
que han distinguido nuestra raza desde los tiempos de mi homónimo Salomón en adelante. Su casa en Howard Street, Piccadilly, es a la vez museo y galería de arte. Las habitaciones están llenas de estuches de gemas, de joyas antiguas, de monedas y reliquias históricas, algunas de valor incalculable, y las paredes están cubiertas de pinturas, cada una de las cuales es una obra maestra. Hay una excelente colección de armas y armaduras antiguas, tanto europeas como orientales, libros raros, manuscritos, papiros y antigüedades valiosas de Egipto, Asiria, Chipre y otros lugares. Verá, su gusto es bastante universal, y su conocimiento de cosas raras y curiosas es, probablemente, mayor que el de cualquier otro hombre vivo. Nunca se equivoca. Ninguna falsificación puede engañarle, y de ahí los grandes beneficios que obtiene. Una obra de arte comprada por Isaac Lobe es una obra de arte certificada como genuina más allá de toda duda. Hizo una pausa para limpiarse la cara con un pañuelo de seda, y luego, con la misma volubilidad quejumbrosa, continuó. Mi hermano no está casado. Vive para su colección y vive con ella. La casa no es muy grande, y la colección ocupa la mayor parte, pero tiene un conjunto de habitaciones para su propio uso, y tiene 2 sirvientes, un hombre y una mujer, para cuidarlo. El hombre, que es sargento de la policía retirado, actúa como cuidador y vigilante, la mujer como ama de llaves y cocinera, si es necesario, pero mi hermano vive la mayor parte del tiempo en su club. Y ahora llego a la catástrofe presente. Se pasó los dedos por el pelo, respiró hondo y continuó. Ayer por la mañana, Isaac partió para Florencia vía París, pero su ruta no estaba decidida del todo, y tenía la intención de interrumpir su viaje en varios puntos, según las circunstancias se lo pidieran. Antes de partir, puso su colección a mi cargo, y dispuso que yo ocupara sus habitaciones en su ausencia. En consecuencia, envié las cosas que podía necesitar allí y tomé posesión del sitio. Actualmente, Dr. Thorndyke, estoy estrechamente relacionado con el arte dramático, y es mi costumbre pasar las tardes en mi club, la mayoría de cuyos miembros son actores. En consecuencia, mis horarios habituales son bastante irregulares, y la última noche salí de mi club antes de la hora normal, porque llegué a casa de mi hermano antes de las 12:30. Como era de suponer, me sentía responsable del gran compromiso que había asumido, y por lo tanto, puede imaginar mi horror, mi consternación, mi desesperación, cuando, al abrir con mi llavín y entrar, encontré un inspector de policía, un sargento y un agente de policía en el vestíbulo. Había habido un robo, señor, en mi breve ausencia, y el informe que el inspector me dio del asunto fue, brevemente, el siguiente. Mientras el inspector recorría su distrito, vio que un carruaje avanzaba lentamente por la calle Howard. No había nada sorprendente en esto, pero cuando, unos 10 minutos más tarde, regresaba y se encontró con otro carruaje, que creyó que era el mismo, avanzando por la misma calle en la misma dirección y con el mismo ritmo pausado, la circunstancia le pareció extraña, y anotó el número del coche. Era el 72863, y el reloj marcaba las 11:35. Más tarde, a las 11:45, un agente de policía que se acercaba a Howard Street observó que había un coche frente a la puerta de la casa de mi hermano, y mientras lo miraba, un hombre salió de la casa llevando algo que puso en el interior del vehículo. En esto, el agente aceleró su paso, y cuando el hombre regresó a la casa y reapareció con lo que parecía un baúl, cerrando la puerta suavemente tras él, se despertaron las sospechas del policía, y corrió gritando al cochero que se detuviera. El hombre puso su carga en el coche y saltó dentro del mismo. El cochero azotó su caballo, que comenzó a galopar, y el policía echó a correr detrás, sopló el silbato y alumbró con la linterna hacia el coche. Lo siguió por los 2 desvíos hacia la calle Albemarle, y llegó justo a tiempo para ver cómo giraba hacia Piccadilly, donde, por supuesto, lo perdió. Sin embargo, logró anotar el número de la matrícula, que era 72863, y describe al hombre en cuestión como un tipo bajo y grueso, y cree que no llevaba ningún sombrero. Cuando regresaba, se encontró con el inspector y el sargento, que habían escuchado el silbato, y después de escuchar su relato, los 3 oficiales se apresuraron a ir a la casa, donde llamaron insistentemente durante unos minutos sin ningún resultado. Estando ahora más que recelosos, fueron a la parte de atrás de la casa, a través de las caballerizas,
donde, con gran dificultad, lograron forzar una ventana y pudieron entrar en la casa. Ahora, sus sospechas pronto se convirtieron en certezas, ya que, al llegar al primer piso, escucharon extraños gemidos provenientes de una de las habitaciones, cuya puerta estaba cerrada con llave, aunque la llave no había sido retirada. Abrieron la puerta y encontraron al cuidador y su esposa sentados en el suelo, con la espalda contra la pared. Los dos estaban atados de pies y manos, y la cabeza de cada uno estaba cubierta con una bolsa verde. Cuando se les quitaron las bolsas, se encontró que estaban ligera pero eficazmente amordazados. Ambos contaban la misma historia. El cuidador, creyendo haber oído un ruido, se armó con una porra y bajó las escaleras hasta el primer piso, donde encontró la puerta de una de las habitaciones abierta y una luz luciendo en su interior. Caminó de puntillas hacia la puerta abierta y estaba asomándose, cuando lo agarraron por la espalda, medio asfixiado por una almohadilla que sostenían contra su boca. Fue amarrado, amordazado, le vendaron los ojos y le cubrieron la cabeza con la bolsa. Su agresor, a quien nunca vio, era increíblemente fuerte y hábil, y lo manejó con perfecta facilidad, aunque él, el cuidador, es un hombre fuerte, un buen boxeador y luchador. Lo mismo le sucedió a la esposa, que había venido a buscar a su marido. Cayó en la misma trampa, y fue amordazada, amarrada y con los ojos vendados, sin haber podido ver en ningún momento al ladrón. Así que la única descripción que tenemos de este villano es la proporcionada por el agente de policía. Thorndyke, tras escuchar los hechos referidos por Lowe, preguntó: ¿Y el cuidador no tuvo oportunidad de usar su porra? Sí, lo hizo. Le dio un golpe de revés sobre su hombro derecho, que cree que golpeó al ladrón en la cara, pero el sujeto lo cogió por el codo y le dio un giro tan fuerte en el brazo que dejó caer la porra al suelo. ¿El robo es muy importante? Bueno, exclamó el señor Lowe, eso es lo que no podemos asegurar. Pero me temo que sí. Parece que mi hermano había retirado 4.000 libras en billetes y oro de su banco. Estas pequeñas transacciones a menudo se realizan en efectivo, en lugar de cheque, y el cuidador dice que hace unos días Isaac trajo a casa varios paquetes que se guardaron temporalmente en un armario de seguridad. Parecía estar muy satisfecho con sus nuevas adquisiciones, y le dijo al cuidador que entendiera que eran de extraordinaria rareza y valor. Ahora bien, este armario está limpio. No se ha dejado ningún vestigio en él, salvo los envoltorios de los paquetes, por lo que, aunque no se haya tocado nada más, está bastante claro que se han llevado bienes por el valor de 4.000 libras. Pero cuando consideramos que mi hermano es un excelente comprador, es muy probable que el valor real de esas cosas sea 2 o 3 veces esa cantidad, o incluso más. Es un asunto espantoso y terrible, e Isaac me responsabilizará por todo ello. ¿No hay ninguna otra pista?, preguntó con interés Thorndyke. ¿Qué pasa con el coche, por ejemplo? ¿El coche?, gruñó Lowe, esa pista falló. La policía debe haber confundido el número. Llamaron de inmediato a todas las estaciones de policía y se llevó a cabo una búsqueda, con el resultado de que el número 72863 se detuvo, como ya se sabía, en esta casa por la noche. Pero luego, resultó que ese coche había estado fuera de uso desde las 11 en punto, y el conductor había estado en la sala de descanso todo el tiempo, con otros varios hombres. Pero hay una pista, la tengo aquí. La cara del señor Lowe se iluminó por una vez, mientras alcanzaba la sombrerera. Las casas en la calle Howard, explicó, mientras desataba las cintas, tienen pequeños balcones en las ventanas del primer piso, en la parte de atrás. Ahora bien, el ladrón entró por una de estas ventanas, luego de haber subido por una tubería de agua de lluvia y llegado al balcón. Fue una noche borrascosa, como usted recordará, y esta mañana, cuando salí a la calle, el mayordomo de mis vecinos me llamó y me dio esto que había encontrado en el balcón de su casa. Abrió la caja con un gesto elegante y sacó un sombrero billycock bastante viejo y raído. Entiendo, dijo, que al examinar un sombrero es posible deducir de él no solo las características corporales del portador, sino también sus cualidades mentales y morales, su estado de salud, su posición pecuniaria, su pasado, historia, e incluso sus relaciones domésticas y las peculiaridades de su lugar de morada. ¿Tengo razón en esta suposición? El fantasma de una sonrisa cruzó el rostro de Thorndyke,
mientras colocaba el sombrero sobre los restos del periódico. No debemos esperar demasiado, observó. Los sombreros, como saben, cambian de dueño con el tiempo. Su propio sombrero, por ejemplo, muy pulcro, de fuerte fieltro, es nuevo, creo. Lo tengo desde la semana pasada, dijo el señor Lowe. Exactamente. Es un sombrero costoso, fabricado por Lincoln y Bennett, y veo que ha escrito, con muy buen juicio, su nombre con tinta indeleble en el forro. Ahora, un nuevo sombrero nos sugiere que ha habido un antecesor, ya descartado. ¿Qué hace con sus viejos sombreros? Mi sirviente los tiene, pero no le quedan bien. Supongo que los vende o los regala. Muy bien. Ahora, un buen sombrero como el suyo tiene una larga vida y permanece útil bastante tiempo, después de que se haya hecho inservible para usted, y es probable que algunos de sus sombreros hayan pasado de propietario a propietario, de usted a la gente pobre, y desde ellos hasta gente más pobre aún, hasta algún mendigo andrajoso. Y es un supuesto razonable pensar que puede haber, en este momento, un número apreciable de vagabundos llevando sombreros de Lincoln y Bennett, marcados con tinta indeleble con el nombre de señor Lowe, y cualquiera que pudiera examinar uno de esos sombreros, como usted sugiere, podría sacar algunas deducciones muy engañosas en cuanto a los hábitos personales del señor Lowe. El señor Marchmont rió ostensiblemente, y luego, recordando la gravedad de la ocasión, de repente se recubrió de un aspecto solemne. —¿Así que piensa que el sombrero no sirve de nada, después de todo? —dijo el señor Lowe en un tono de profunda decepción. —Yo no diría eso —respondió Thorndyke, cogiendo el sombrero que le tendía Lowe. —Podemos aprender algo de él. Déjelo conmigo, en cualquier caso, pero debe informar a la policía que lo tengo. Ellos querrán verlo, por supuesto. Y tratará de conseguir cosas de él, ¿verdad? Suplicó Lowe. Voy a reflexionar sobre el caso. Pero entienda, o al menos el señor Marchmont lo hace, que esto no está dentro de mi competencia. Soy un jurista médico, y este no es un caso médico legal. Eso es justo lo que le dije, dijo Marchmont. Pero me harás un gran favor, si investigas el asunto. Conviértelo en un caso médico legal, agregó con tono persuasivo. Thorndyke repitió su promesa, y los dos hombres se marcharon. Durante un tiempo, después de que se hubieran marchado, mi colega permaneció en silencio, mirando el sombrero con una sonrisa burlona. «Es como un juego de perdidas», comentó con parsimonia, «y tenemos que encontrar al dueño de este sombrero tan elegante». Lo levantó con un par de pinzas para verlo mejor, y comenzó a mirarlo con más detenimiento. «Tal vez», dijo, «creo que hemos cometido una injusticia con el señor Lowe, después de todo. Este es ciertamente un sombrero muy notable. Es tan redondo como un tazón», exclamé. «¿Por qué la cabeza de este tipo parece haber sido modelada en un torno?» Tras soltar una carcajada, Thorndyke dijo, «La cuestión es esta. Este es un sombrero duro, y por lo tanto debe haberse ajustado completamente o no se podría haber usado, y es un sombrero barato, por lo que no se hizo a medida. Pero un hombre con una cabeza que tiene esta forma, tiene que haber procurado dar forma adecuada a su sombrero. Ningún sombrero ordinario le valdría. Ahora ya verás lo que ha hecho, sin duda por consejo de un amigo sombrerero. Ha comprado un sombrero del tamaño adecuado y lo ha calentado. Probablemente lo haya calentado al vapor. Luego lo ha apretado y ajustado, mientras aún estaba caliente y suave, sobre su cabeza, y dejó que se enfriara y se asentara antes de retirarlo. Esto es evidente por la distorsión del borde. Lo importante es que este sombrero es un molde perfecto que se ajusta exactamente a la cabeza de su propietario. Este hecho, junto con la calidad barata del sombrero, proporciona la conclusión adicional de que probablemente solo ha tenido un único propietario. Y ahora, démosle la vuelta y miremos por la parte de fuera. Se nota de inmediato la ausencia de polvo viejo. Teniendo en cuenta la circunstancia de que había estado fuera toda la noche, está decididamente limpio. Su dueño ha tenido la costumbre de cepillarlo, y por lo tanto es, presumiblemente, un hombre honesto y ordenado. Pero si se mira con buena luz, se ve una especie de floración en el fieltro. A través de esta lente
podrás distinguir partículas de un fino polvo blanco que se ha depositado en la superficie. Me entregó su lente, a través de la cual podía ver claramente las partículas a las que se refería. Entonces, continuó, debajo del borde del ala y en los pliegues de la banda del sombrero, donde el cepillo no ha podido alcanzarlo, el polvo se ha acumulado en bastante cantidad, y podemos ver que es un polvo fino muy blanco, como la harina. ¿Qué piensas de eso? Diría que está relacionado con alguna industria. Puede estar empleado en alguna fábrica o taller, o en cualquier caso, puede vivir cerca de una fábrica o tener que pasar por ella con frecuencia. Sí, y creo que podemos distinguir entre las dos posibilidades. Porque, si solo pasa por la fábrica, el polvo estará solo en el exterior del sombrero, pues el interior estará protegido por su cabeza. Pero si está trabajando dentro, el polvo también se habrá depositado en el interior, ya que el sombrero colgará de una clavija en la atmósfera cargada de polvo, y en su cabeza también habrá polvo, y de esta forma éste habrá llegado al interior del sombrero. Le dio la vuelta al sombrero una vez más, y cuando acerqué la poderosa lente al oscuro revestimiento, pude distinguir claramente una serie de partículas blancas en los intersticios de la tela. El polvo también está adentro, dije. Me quitó la lente, y después de verificar mi declaración, procedió al examen. Te darás cuenta, dijo, de que la línea de cuero en contacto con la cabeza está manchada de grasa, y esta mancha es más pronunciada en los lados y detrás. Su cabello, por lo tanto, es graso por naturaleza, o lo engrasa artificialmente, porque si las manchas hubieran sido causadas por la transpiración, serían más acentuadas en la frente. Miró detenidamente el interior del sombrero y volvió del revés la línea de cuero, e inmediatamente brilló en su rostro un destello de satisfacción. «Vaya, esto sí que es un golpe de suerte», exclamó. Tenía miedo de que nuestro pulcro y ordenado amigo, al cepillar diariamente su sombrero, nos hubiera dejado in albis. «Jervis, pásame esas pequeñas pinzas de disección». Le entregué el instrumento, y él procedió a recoger delicadamente, del espacio detrás de la cinta de cuero del interior, media docena de cabellos cortos, que colocó, con infinita ternura, en una hoja de papel blanco. «Hay varios más en el otro lado», le dije, señalándolos. «Sí, pero debemos dejar algunos para la policía», respondió con una sonrisa. «Deben tener la misma oportunidad que nosotros». «Pero casi con toda seguridad», dije, mientras me inclinaba sobre el papel, «son pedazos de crin». «Creo que no», respondió él, «pero el microscopio nos lo mostrará. En cualquier caso, este es el tipo de cabello que debería esperar encontrar en una cabeza con esa forma». «Bueno, es extraordinariamente tosco», dije, «y dos de los pelos son casi blancos». «Sí, los cabellos negros comienzan a ponerse grises». «Y ahora, como nuestra inspección preliminar ha dado resultados tan alentadores, procederemos a métodos más exactos, y no debemos perder el tiempo, ya que tendremos a la policía aquí enseguida para robarnos nuestro tesoro». Dobló cuidadosamente el papel que contenía los pelos, y tomando el sombrero con ambas manos, como si fuera una vasija sagrada, ascendió conmigo al laboratorio en el siguiente piso. «Ahora, Polton», le dijo a su asistente de laboratorio, «tenemos aquí un espécimen para examinar y el tiempo es precioso. En primer lugar, necesitamos su extractor de polvo patentado». El hombrecillo se apresuró hacia un armario y sacó un aparato singular de su propia fabricación, algo así como una aspiradora en miniatura. Estaba hecho de una bomba de pie de bicicleta, con la válvula de pistón invertida, y estaba equipado con una boquilla de vidrio y un pequeño receptor, también de vidrio y desmontable para recoger el polvo, en el extremo de un tubo de metal flexible. «Primero tomaremos muestras del polvo del exterior. ¿Está listo, Polton?», dijo Thorndyke, colocando el sombrero sobre el banco de trabajo. El ayudante deslizó el pie en el estribo de la bomba y movió el mango con fuerza, mientras Thorndyke empujaba lentamente la boquilla de vidrio a lo largo del borde del sombrero, bajo el borde rizado. Y a medida que pasaba la boquilla, la capa blanca se desvaneció como por arte de magia, dejando el fieltro absolutamente limpio y negro, y al mismo tiempo, el receptor de vidrio se nubló con un depósito blanco. «Dejaremos el otro lado para la policía», dijo Thorndyke, y cuando Polton dejó de bombear, quitó el receptor y lo dejó en una hoja de papel en la que escribió con lápiz «parte de fuera»
y lo cubrió con una pequeña campana de vidrio. Habiendo colocado un nuevo receptor, la boquilla ahora estaba puesta sobre el forro de seda del sombrero. En esta ocasión el polvo que se acumulaba en el receptor era del color gris habitual y textura esponjosa, e incluía 2 pelos más. «Y ahora», dijo Thorndyke, cuando el segundo receptor se separó y se hizo a un lado, «queremos un molde del interior del sombrero y debemos hacerlo por el método más rápido posible. Es una cabeza de lo más sorprendente», agregó, alcanzando desde un clavo un par de pinzas grandes que aplicó al interior del sombrero, 6 pulgadas y 9 décimas de largo por 6 y 6 décimas de ancho, lo que nos da, hizo un cálculo rápido en un trozo de papel, un índice cefálico extraordinariamente alto de 95,6. Polton tomó posesión del sombrero, y después de haber pegado una banda de papel mojado por el interior, hizo una mezcla, en un pequeño tazón con yeso, y muy hábilmente pasó una lechada del espeso líquido sobre el papel, donde se solidificó rápidamente. Una segunda y tercera aplicación dieron como resultado un amplio anillo de yeso sólido de 1 pulgada de grosor, formando un molde perfecto del interior del sombrero. Cuando Polton estaba sacando el molde, el timbre eléctrico, que había conectado en el laboratorio, anunció un visitante, y cuando bajé encontré a un sargento de policía esperando, con una nota del superintendente Miller, solicitando la entrega inmediata del sombrero. «Lo siguiente que se debe hacer», dijo Thorndyke, cuando el sargento se había marchado con la caja sombrerera, «es medir el grosor de los pelos, hacer una sección transversal de uno y examinar el polvo. La sección se la dejaremos a usted, Polton, pero tenga mucho cuidado de cortar la sección en ángulo recto a la longitud del cabello. Mientras tanto, nosotros trabajaremos con el microscopio». Según las mediciones, los pelos tenían un diámetro sorprendentemente grande de un 135avo de pulgada, el doble que el de los pelos comunes, aunque eran indudablemente humanos. En cuanto al polvo blanco, presentaba un problema que incluso Thorndyke no pudo resolver. La aplicación de reactivos demostró que era carbonato de cal, pero su origen durante un tiempo siguió siendo un misterio. «Las partículas más grandes», dijo Thorndyke, con su ojo aplicado al microscopio, «parecen ser transparentes, cristalinas y claramente laminadas en su estructura. No es tiza, no es blanco de España, no es ningún tipo de cemento. ¿Qué puede ser? ¿Podría ser algún tipo de caparazón?», sugerí. «Por supuesto», exclamó, «has dado en el clavo, Jervis, como siempre lo haces. Debe ser de nácar. Polton, dame un botón de perla de una camisa de tu caja de retales». El botón fue obtenido por el precavido Polton, el cual dejó caer el botón en un mortero de ágata y rápidamente lo redujo a polvo, una pequeña pizca de la cual Thorndyke colocó bajo el microscopio. «Este polvo», dijo, «es naturalmente mucho más grueso que el de nuestra muestra, pero la identidad de su naturaleza es inequívoca. Jervis, ven a ver esto». Miré por el microscopio y luego saqué mi reloj. «Sí», dije, «creo que no hay duda al respecto, pero ahora debo irme». Anstey me urgió a estar en el tribunal a más tardar a las 11:30. Con una desgana infinita, recogí mis notas y papeles y partí, dejando a Thorndyke copiando diligentemente las direcciones del directorio de la oficina de correos. Mis asuntos en la corte me entretuvieron todo el día, y estaba ya cercana la hora de la cena, cuando llegué a nuestras habitaciones. Thorndyke aún no había venido, pero llegó media hora después, cansado, hambriento y poco comunicativo. «¿Qué has estado haciendo en mi ausencia?», pregunté. «Pues he caminado kilómetros de pavimento sucio, y he visitado todos los cortadores de conchas de perlas en Londres, con una excepción, y no he encontrado lo que estaba buscando. Sin embargo, la única fábrica de nácar que queda es la más probable, y propongo mirar allí mañana por la mañana. Mientras tanto, hemos completado nuestros datos con la ayuda de Polton. Aquí hay un calco del cráneo de nuestro amigo tomado del molde que hicimos. Ves que es un tipo extremo de cráneo braquicéfalo y marcadamente asimétrico. Aquí hay una sección transversal de su cabello, que es bastante circular, a diferencia del tuyo o el mío, que sería ovalado. Tenemos también el polvo de nácar del exterior del sombrero y un polvo similar del interior, mezclado con varias fibras y algunos gránulos de almidón de arroz. Esos son nuestros datos. ¿Y si el sombrero no fuera el del ladrón después de todo?, sugerí. Eso sería un fastidio.
Pero creo que es suyo, y creo que puedo adivinar la naturaleza de los tesoros artísticos que fueron robados. ¿Y no tienes la intención de iluminarme? Mi querido compañero, respondió, tienes todos los datos. Ilumínate con el ejercicio de tus propias facultades, que son brillantes, no cedas ante la indolencia mental. Me esforcé, a partir de los hechos que había en mi poder, en construir la personalidad del misterioso ladrón y fracasé por completo, y tampoco tuve más éxito en mi esfuerzo por adivinar la naturaleza de la propiedad robada. No fue hasta la mañana siguiente, cuando comenzamos nuestra búsqueda y nos acercamos a Limehouse, que Thorndyke volvería al tema. Estamos ahora, dijo, yendo a la fábrica de Badcombe y Martin, importadores y cortadores de conchas de madreperlas, en West India Dock Road. Si no encontramos a nuestro hombre allí, entregaré todos los datos de que disponemos a la policía y no perderemos más tiempo con este caso. ¿Qué aspecto tiene el hombre que buscamos?, pregunté. Estoy buscando a un japonés anciano, con un sombrero nuevo, o más probablemente una gorra y un hematoma en la mejilla o la sien derecha. También estoy buscando una cochera, pero ahora aquí estamos en horario de trabajo, y como ya está cerca la hora de la cena, esperaremos y veremos a toda la plantilla cuando salgan antes de hacer cualquier consulta. Pasamos lentamente, por delante de un edificio alto y de fachada blanca, y estábamos dando la vuelta para volver a pasarlo, cuando sonó un silbato de vapor, se abrió un portillo en la puerta principal, y por él salieron a la calle un torrente de trabajadores, cada uno lleno de polvo blanco, como si fueran molineros. Nos detuvimos para observar a los hombres cuando salían, uno por uno, a través del portillo, y giraban a derecha o izquierda hacia sus casas o alguna cafetería adyacente, pero ninguno de ellos respondía a la descripción que mi amigo había imaginado. Esta corriente saliente se fue haciendo más delgada y finalmente cesó. El postigo se cerró con un portazo, y una vez más la búsqueda de Thorndyke pareció haber fallado. ¿Y son estos todos los trabajadores de la fábrica?, dijo, con una sombra de decepción en su tono, pero mientras hablaba, el portillo se abrió de nuevo y apareció un hombre vuelto de espaldas que evidentemente estaba hablando con alguien que permanecía en el interior. El hombre era bajo y muy grueso, tenía una curiosa cabeza globular, cubierta con cabello gris y coronada por una gorra de tela. De repente giró la cabeza para mirar al otro lado de la calle, e inmediatamente reconocí, por la pálida tez amarilla y las hendiduras oculares estrechas, la fisonomía de un japonés típico. El hombre permaneció hablando durante casi otro minuto, luego se volvió hacia nosotros, y ahora percibí que el lado derecho de su cara, sobre el prominente pómulo, estaba descolorido como por un fuerte hematoma. «Vaya», dijo Thorndyke, volviéndose bruscamente mientras el hombre se acercaba, «o este es nuestro hombre o es una coincidencia increíble». Nos alejamos a un ritmo moderado, permitiendo que el japonés nos adelantara lentamente, y cuando el hombre finalmente nos pasó, aumentamos un poco la velocidad para mantener la distancia que nos separaba de él. Nuestro amigo caminaba rápidamente y enseguida giró por una calle lateral, a donde lo seguimos a una distancia respetuosa. Thorndyke mantenía abierto su libro de bolsillo y simulaba entablar una discusión seria conmigo, pero vigilando atentamente a su presa. «Ahí va él», dijo mi colega, cuando el hombre desapareció repentinamente, la casa con las ventanas de bandas verdes. «Será el número 13». Lo era, y habiendo verificado el hecho, pasamos y tomamos el siguiente giro que nos llevaría de regreso a la carretera principal. Unos 20 minutos después, cuando pasábamos por la puerta de una cafetería, salió un hombre y comenzó a llenar su pipa, con aire de placentera satisfacción. Su sombrero y su ropa estaban cubiertos de polvo blanco, como los de los trabajadores que habíamos visto salir de la fábrica. Thorndyke lo abordó. ¿Ese edificio de la calle es un molino harinero? No, señor, es una fábrica de nácar llamada Concha de Perla. Yo mismo trabajo allí. Concha de Perla, dijo Thorndyke. Supongo que será una industria que tenderá a atraer a los extranjeros. ¿No lo cree así? No, señor, para nada. El trabajo es demasiado duro. Solo tenemos un extranjero en el lugar y él es un japonés. ¿Un japonés?, exclamó Thorndyke. ¿En serio? Ahora, me pregunto si esa sería la oportunidad de ver a nuestro viejo amigo Kotei. ¿Te acuerdas de Kotei?, añadió, volviéndose hacia mí.
El hombre se adelantó a decir: «No, señor, el nombre de este hombre es Futasima». Había otro japonés en el taller, un tipo llamado Itu, un amigo de Futasima, pero se fue. «No conozco a ninguno de ellos», dijo Thorndyke. «Por cierto, ¿no habrá una cochera con carruajes de alquiler por aquí?» «Hay una cochera, en la calle Rankin, donde guardan camionetas y 1 o 2 carruajes. Ese tipo Itu trabaja allí ahora, conduce una camioneta». «Muy agradecido», Thorndyke dijo al hombre por su información y caminamos hacia la calle Rankin. El patio estaba en este momento casi desierto, ocupado solo por un viejo y destartalado vehículo de 4 ruedas y un carruaje desvencijado. «Son curiosas estas casas antiguas que tienen detrás un patio», dijo Thorndyke, caminando hacia el recinto. «Ese faldón de madera», dijo señalando una casa, desde cuya ventana un hombre nos miraba con recelo, «es una supervivencia bastante interesante». «¿Qué es lo que le interesa, señor?», preguntó el hombre en un tono algo brusco. «Estamos viendo estas pintorescas casas antiguas», respondió Thorndyke, bordeando la parte trasera del coche y abriendo su libreta de bolsillo, como para hacer un boceto. «Bueno, puede verlas desde fuera», dijo el hombre. En este momento, la libreta se le resbaló de la mano a Thorndyke y cayó, esparciendo varios papeles sueltos por el suelo, debajo del coche. Nuestro amigo de la ventana se rió alegremente. «No tengas prisa», murmuró Thorndyke, mientras me inclinaba para ayudarlo a recoger los papeles, lo que hizo de la manera más sorprendentemente lenta y torpe. «Es una suerte que el suelo esté seco». Se puso de pie con los papeles rescatados en la mano y después de garabatear una breve nota, deslizó la libreta en su bolsillo. «Ahora será mejor que se esfumen», observó el hombre desde la ventana. «Gracias», respondió Thorndyke, «creo que sí», y con una amable inclinación al guardián, procedió a realizar la hospitalaria sugerencia. Thorndyke y yo volvimos a nuestras oficinas. «El señor Marchmont ha estado aquí, señor, con el inspector Bayer y otro caballero», dijo Polton. «Dijeron que volverían a llamar alrededor de las 5. «Entonces», respondió Thorndyke, «como son las 5 menos cuarto, hay tiempo para que nos lavemos mientras preparamos el té. Las partículas que flotan en la atmósfera de Limehouse no son todas de madreperla». Nuestros visitantes llegaron puntualmente, siendo el tercer caballero, como habíamos supuesto, el señor Solomon Lobe. El inspector Bayer, que yo no conocía, trató de sonsacar a Thorndyke, sin embargo, no obtuvo un éxito brillante. «Espero que no vaya a decepcionar al señor Lobe, doctor», comenzó en tono de broma. «¿Ha observado bien ese sombrero? Nosotros vimos sus marcas en él, y el señor Lobe espera que usted pueda revelarnos el nombre y la dirección completos del ladrón». Le sonrió con condescendencia a nuestro infortunado cliente, que se veía aún más demacrado y cansado que la mañana anterior. «¿Ha hecho algún descubrimiento?», preguntó el señor Lobe con patético entusiasmo. «Examinamos el sombrero con mucho cuidado», dijo Thorndyke. «Creo que hemos establecido algunos hechos de algún interés». «Su examen del sombrero, doctor, ¿proporcionó alguna información sobre la naturaleza de la propiedad robada?», preguntó el inspector en tono jocoso. Thorndyke se volvió hacia el oficial, con una cara tan inexpresiva como una máscara de madera. «Pensamos que era posible», dijo, «que podría consistir en obras de arte japonés, como netsukes, que son aquellas pequeñas esculturas típicas de Japón, pinturas y cosas así». El señor Lobe emitió una exclamación de asombro encantado, y la burla desapareció repentinamente del semblante del inspector. «No sé cómo puede haberlo descubierto», dijo. «Solo lo hemos sabido hace media hora, y el cable llegó directamente de Florencia a Scotland Yard. Quizás pueda describirnos al ladrón», dijo el señor Lobe en el mismo tono ansioso. «Me atrevo a decir que el inspector puede hacer eso», respondió Thorndyke, invitando al inspector a hablar. «Sí, creo que sí», respondió el oficial. «Es un hombre bajo y fuerte, de tez oscura y cabello grisáceo. Tiene la cabeza muy redonda, y probablemente sea un obrero dedicado a trabajos de yeso o cemento. Eso es todo lo que sabemos. Si nos puede decir algo más, doctor, estaremos muy contentos de escucharlo». «Solo puedo ofrecer algunas sugerencias», dijo Thorndyke,
pero quizás las encuentren útiles. Por ejemplo, en el número 13 de Birkett Street, Limehouse, vive un caballero japonés llamado Futashima, que trabaja en Badcom, en la fábrica Martín de madreperlas. Creo que si lo visitara, e hiciera que se probara el sombrero que tiene en la mano, probablemente le quedaría bien. El inspector garabateó vorazmente en su cuaderno, y el señor Marchmont, un viejo admirador de Thorndyke, se recostó en su silla, riéndose suavemente y frotándose las manos. Entonces, continuó mi colega, hay en la calle Rankin, Limehouse, una cochera, donde está empleado otro caballero japonés llamado Itu. Podría descubrir dónde estuvo Itu la noche anterior, y si tiene la oportunidad de ver allí la matrícula de un coche, número 22481, échele un buen vistazo. En el marco de la placa del número, encontrará 6 pequeños agujeros. Esos agujeros pueden haber tenido clavitos, y los clavos pueden haber sujetado una placa de número falso. Podría averiguar dónde estaba ese coche a las 11:30 de la noche anterior. Eso es todo lo que tengo que sugerir. El señor Lowe saltó de su silla. Vamos ahora, de inmediato, no hay tiempo que perder. Mil gracias a usted, doctor, 1000 millones de gracias. Agarró al inspector por el brazo y lo arrastró a la fuerza hacia la puerta, y unos momentos después escuchamos los pasos de nuestros visitantes que bajaban ruidosamente las escaleras. No valió la pena entrar en explicaciones con ellos, dijo Thorndyke, mientras los pasos se apagaban, ¿ni quizás tampoco contigo? Por el contrario, le respondí, estoy esperando ser completamente iluminado. Bien, entonces, mis inferencias en este caso fueron perfectamente simples, extraídas de hechos antropológicos bien conocidos. La especie humana, como sabes, se divide en razas. Pero además de la cualidad variable del color, estas razas tienen ciertas características fijas asociadas especialmente con la forma del cráneo, las cuencas de los ojos y el cabello. Así, en las razas blancas el cráneo es ovalado, las cuencas de los ojos son ovales y el cabello está ligeramente aplanado u ovalado en sección y tiende a ser ondulado, mientras que en las razas asiáticas el cráneo es corto y redondo, las cuencas de los ojos son cortas y redondas y el cabello es recto y de sección circular. Ahora, en este caso, teníamos que lidiar con un cráneo redondo muy corto. Pero no se puede deducir desde razas a individuos. Hay muchos ingleses con cráneos cortos. Pero cuando encontré, asociado con ese cráneo, pelos que eran de sección circular, se hizo prácticamente seguro que el individuo era un asiático de algún tipo. El polvo de nácar y los gránulos de almidón de arroz del interior del sombrero favorecieron esta visión, ya que la industria de la concha de perla está especialmente conectada con China y Japón, mientras que los gránulos de almidón del sombrero de un inglés probablemente serían almidón de trigo. Entonces, en cuanto al cabello, era, como te mencioné, de sección circular y de diámetro muy grande. Ahora, he examinado muchos miles de cabellos, y el más grueso que he visto proviene de las cabezas de japoneses, y los pelos de este sombrero eran tan gruesos como cualquiera de ellos. Pero la hipótesis de que el ladrón era un japonés recibió confirmación de varias maneras. Por lo tanto, debía ser un individuo no muy alto, pero fuerte y activo. Los japoneses son una raza muy fuerte y activa. Luego, su notable habilidad para enfrentarse y conseguir reducir al poderoso cuidador de la casa, un sargento de policía retirado, sugirió el arte japonés del jiu-jitsu. Además, la naturaleza del robo era consecuente con el valor que los japoneses dan a las obras de arte. Finalmente, los bienes robados, de un valor de 8 a 12.000 libras, fueron retirados en 2 paquetes pequeños. Este hecho me hizo pensar que se trataba de obras japonesas, ya que las chinas tienden a ser voluminosas y pesadas. Sin embargo, no fue más que una hipótesis hasta que vimos a Futashima, y de hecho, la hipótesis ya no existe, es certeza. Pero puedo, después de todo, estar completamente equivocado. No fue una equivocación. En este momento descansa en mi salón un antiguo Netsuke, que vino como una ofrenda de agradecimiento del señor Isaac Lowe por la recuperación del botín que se encontraba en una habitación trasera, en el número 13 de Birkett Street, Limehouse. Esta preciosidad, por supuesto, fue en primer lugar un obsequio para Thorndyke,
pero él se lo regaló a mi esposa con el pretexto de que, de no ser por mi sugerencia de polvo de concha, el ladrón nunca habría sido encontrado. Lo cual es, a primera vista, absurdo. Fin de El antropólogo completo. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.